Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de terror que no te dejará dormir. Yo soy Yue y hoy tenemos un capítulo especial porque tenemos una invitada. Es especial porque va a ser parte de nuestro equipo y se va a encargar de las redes sociales. Así que si tú tienes una historia, mándasela a Margot. Hola Margot, bienvenida, preséntate. Hola, muchísimas gracias. Hola, buenos, ¿cómo están? Yo soy Margot Gutiérrez, soy escritora y me gusta mucho escribir sobre cosas paranormales, terror, soy traductora también y últimamente he estado trabajando en pequeños videos de terror y desde hace muchos años siempre he disfrutado leer y ver películas relacionadas con todo lo paranormal. Muchas gracias por la invitación. Pues sean bienvenidos y esto es Divagando en la Oscuridad. Hola Margot, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Muy bien, cuéntanos. Ya, bueno, creo que no hace falta preguntar si crees en lo paranormal, porque es obvio, ¿verdad? ¿Tienes algunas historias paranormales que quieras compartir con nuestros amigos? Sí, algunas. Bueno, la primera ocurrió, ya tiene bastantes años. Estaba yo dormida en mi cuarto y me desperté. Acaba de ver la película del Conjuro, entonces. No es cierto, la del exorcismo de Emily Rose, donde se maneja el concepto de las 3 de la mañana. Entonces, cada vez que me despertaba en la madrugada, me despertaba a las 3 de la mañana y yo dije, ya estoy sugestionada, ¿no? Esas cosas pasan. Pero ese día en particular me desperté, justo eran las 3 de la mañana y empezó a bajar la temperatura de mi cuarto. Estamos hablando de que si vives en Cuernavaca, pues realmente no hace tanto frío. Entonces empieza a bajar la temperatura y se empieza a escuchar como todos los perros comienzan a ladrar afuera y a aullar. Entonces me pongo un poco nerviosa, pero todo está bien, no te sugestiones. Y conforme empieza a pasar el tiempo, empieza a bajar más la temperatura del cuarto y hasta abajo de mi edificio vivía, no sé si vivía, ya falleció, no en ese momento, pero ya falleció una dálmata, una perra dálmata que empieza a ladrar muy, muy fuerte. Y de repente empezó a gruñir, pero de esos gruñidos guturales de cuando el perro se siente realmente amenazado. Y de la nada empiezo a escuchar como algo le habla como en susurro, pero una cosa así como saliendo de la garganta. Y yo dije, ya aquí quedamos todos, ¿no? O sea, yo la verdad no supe qué hacer, me asusté y en eso la perrita empezó a llorar, pues empezó a chillar. Y no me quise asomar porque mi cerebro dijo, y si te asomas y te ve, pues ya valiste. Entonces, pero al mismo tiempo pensé, si yo estoy asustada, la perra que lo está viendo, pues obviamente está más asustada y como la voy a llorar mucho, lo que hice fue agarrar mi rosario, siempre tenía un rosario al lado de mi cama, y empecé a rezar y obviamente la vieja confiable me tapé con mi cobija y recé hasta que de repente empezó a bajar la intensidad del susurro, del gutureo, no sé qué era honestamente, y la perra dejó de llorar. Se oyó cómo se iba alejando otra vez los perros aullando y ladrando y ya subió la temperatura del cuarto. Órale. Nunca más volvió a pasar. ¿Cómo qué crees que haya sido? Híjole, estoy entre... Lo que pasa es que primero dicen que luego la muerte anda caminando a esas horas de la noche, ¿no? Entonces, pero me extrañó porque según yo la muerte no es una entidad agresiva. Entonces, yo lo que siento es que era una entidad medio fea, porque realmente sentí como se le paró a la perra enfrente y la empezó a amenazar, no sé si iba por alguien de su casa, tal vez, no lo sé, igual y fue eso, igual iba por alguien de la casa y la perra no quiso. Yo tengo una historia que me acabo de acordar, la verdad, que dijiste de la muerte.
Es de hace mucho tiempo allá en Tejalpa, había un señor que era como santero, vendía troles y muertes, cosas así, como velas, y una tienda de esas de esoterismo, creo que se llama, ¿no? Sí. Y mi hermana y yo pasábamos y siempre íbamos a platicar. Entonces el Señor nos dice, nunca pongan a la muerte y a la Virgen juntas. Tampoco pongan a la muerte con, no sé, troles o con cualquier otra cosa, porque la muerte es muy celosa. No puedes ponerla con alguien. De hecho, no le puedes rezar a alguien más si tú crees en la muerte. Y estábamos viendo los troles y nos dice, de hecho yo lo aprendí porque una vez los dejé a la muerte con troles. Les ponía tortillas, les ponía así. Y en la noche, pues me fui y los dejé. Y escuché una pelea. Así, él pensó que alguien se estaba peleando en la calle. Okay. Sí. Y dice que al día siguiente, cuando regresó no sé, como su local o su mesa donde tenía sus cosas, había un troll decapitado. ¿Cómo ven? Sí. Sí, no, sí tengo entendido que la muerte es muy celosa. Muy celosa. Ok, ¿tienes otra historia? Tengo otra. Yo creo que me debo de cambiar de casa. Esta es en el departamento de abajo. Mi mamá ahora vive donde yo estaba, en la historia anterior. Este es el departamento de abajo. Esto tiene menos años, como unos 5 o 6 años. Igual, digamos que en mi cuarto, es el cuarto, da una ventana a un balcón y estoy en el cuarto piso, más o menos, ¿no? Entonces estaba yo dormida y me despertaron unos toquidos, ¿no? Una cosa así. Pero cuando hace mucho aire en la ventana que está de este lado, esa sí da a la calle. Y hay un árbol que cuando hace aire toca constantemente la ventana. Y otra vez los toquidos. Como que eso es que te volteas y cuando volteo el oído para acá para ver qué está pegando la rama, se oyen los toquidos de este lado. O sea, donde estaban tocando era de la ventana del balcón, pero pues te estoy hablando de que es el quinto o cuarto piso, y para que toques de esa ventana tienes que estar en el balcón. Yo no supe si era o no era algo paranormal, porque dije, si es paranormal, pues, ¿para qué? Y si no lo es, ¿para qué también le abro, no? Entonces, en cuanto yo caigo en la cuenta de que es de esa ventana, los toquidos empiezan a ser como más fuertes. Como de veme, volteame a ver. O sea, ya te diste cuenta, ahora volteame a ver. Y lo mismo. O sea, tenía una crucecita. Siempre, por lo mismo, siempre tengo algo que me genere protección a mí. Agarré mi crucecita, me tapé con la cobija y empecé a rezar. Sí estuvo los toquidos un rato, pero se fueron bajando hasta que ya no hubo más nada. No sé qué fue. Yo sí siento que ahí era un rollo más de entidad feita, porque pues quién se va a subir al quinto piso nomás a tocar la ventana. O sea, es como raro, ¿no? Y lo bueno que no abriste, porque dicen que sí, de hecho te tocan para que les des acceso a tu casa. Sí, el déjame entrar, ¿no? Sí. No, yo ni lo volteé a ver. O sea, de verdad me negué a voltearlo a ver, porque igual y viéndolo, pues el miedo les da entrada. O sea, mientras tú más miedo tengas, más entrada les das. Y no, ya estaba bastante asustada. Entonces dije, no, mejor así lo dejamos. Me tapé. No sé, ¿quieres contarnos algo más o alguien de ustedes quiere contarnos algo? No. ¿No? Pues yo respecto a esa parte que decía Margot de su primera historia, mi papá también me contó hace poco, él también vive en una unidad departamental, pero la que está atrás de galerías. Él me dijo que también hace poco, hace como, ¿qué serán? Como 3 meses, también le estaba pasando constantemente que despertaba como a las 3:30 de la mañana. Yo él como que lo dio así como por algo de, pues, mi insomnio a lo mejor me despierta a esa hora. Entonces hubo un día que lo despertaron exactamente a esa hora, pero pues generalmente cuando en esa unidad hay silencio, se siente mucho el silencio. Y hay muchos perros en esa unidad, entonces cuando se despertó a esa hora empezaron a ladrar los perros, pero eran muchos ladridos, eran todos los perros, pues básicamente todos los perros de la unidad porque se veían demasiado. Y se sentía también así como no a lo mejor un frío, pero sí como una sensación no muy grata. Y él también tenía el entendido de que no te debes de asomar,
porque si es la muerte, como generalmente lo indican, o le das acceso a esas entidades, o te puede pasar algo, ¿no? Entonces dice que básicamente, o sea, no entró en pánico, tampoco se asustó ni nada, pero le pareció muy peculiar esa parte. Recordó eso que le habían comentado de no asomarse, no salir, no abrir puertas. Se quedó acostado en su cama y dice que se quedó despierto hasta las 4:30 de la mañana más o menos, básicamente como una hora, hasta que dejaron de ladrar los perros, solitos, pero fue como una hora de puros ladridos y ladridos y ladridos, aullar y ladrar, pero nunca supo en realidad qué fue lo que pasó por ahí. Pues es que antes de que hubiera todo como que la urbanización, según decían que pasaba como la carreta o el caballo del diablo. No sé, a lo mejor ya no sé, algo ha de suceder, que ya no pasa tanto que se escuche, pero sigue pasando como la sombra, ¿no? Sí. Ahorita me acordé. Sí. Cuando iba a la universidad, un profesor nos llevó a comprar libros a una iglesia. Para alguien que ama las películas de terror, como que no entendía absolutamente nada de todas las que he visto. Llegamos a la iglesia, eran libros en inglés muy baratos, muy económicos. Entonces empezamos a escoger y uno más escondido de lo normal lo saco y era el libro del exorcista. Me costó 10 pesos y mi alma, yo creo, ¿no? Pero el punto es que me llevo el libro, yo la más feliz, porque siempre había querido leer El Exorcista. Yo vi El Exorcista cuando era chica, me impresionó muchísimo y tenía la curiosidad porque me han dicho que el libro está todavía más fuerte que la película, obviamente, porque además pues, juega con tu imaginación. Entonces llego a mi casa, me siento en la sala, todavía vivía en el departamento de arriba, empiezo a leer y no creen que avance mucho, o sea, no voy a decir, ay, las cosas feas empezaron cuando llegaste el momento de la posibilidad. No. Empecé a leer y me empezó a dar mucho miedo y todavía ni siquiera pasaba algo fuerte, me empezó a dar mucho miedo y dije, mejor lo leo en la escuela, no lo voy a leer en mi casa por cualquier cosa. Entonces llegaba temprano a la universidad a leerlo. Cuando llegué al punto de que empiezan a bajar las temperaturas en el cuarto de Regan, que es la niña en cuestión, no bajó per se la temperatura, pero sí se sintió como la atmósfera pesada. Dije, no, ¿sabes qué? Mejor le voy a dejar de estar haciendo al valiente y a ver cómo le hago. Entonces, yo me llevaba el libro a mi casa, pero no lo sacaba. Lo guardé le enredé un rosario y lo guardé en una bolsa de plástico y así lo guardaba en mi mochila. Pasaron 2 días. Cuando agarraba yo el libro me dolía la mano, me dolía todo el brazo donde yo lo agarraba. Y le comenté a uno de mis amigos que es totalmente escéptico. ¿Cómo crees, Maggie? ¿No? O sea, a ver, entonces me pide que le dé el libro. Me dice, no me duele la mano, pero sí se siente pesado. Y me dice, ¿qué es esto? No, yo le digo, no sé. Entonces lo guardaba otra vez en la mochila. Un día lo saco, estaba todavía dentro de la bolsa, pero el rosario estaba reventado. Y el rosario no lo dejé justo, porque realmente pues, era un libro chiquito, es un libro chico. El que yo compré, hay ediciones más gordas. ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿cómo me deshago del libro? Bueno, pasó. En esa ocasión llegué yo a casa de mi mamá, que en ese momento era mi casa, y mi mamá no ve. Entonces me dice, fíjate, ¿qué crees que me pasó hace rato? Estaba yo trabajando en la computadora y clarito alguien, porque ya tenía un escritorio al lado, le pegaron así en el escritorio, ¿no? Entonces se asustó muchísimo y pensó que había sido yo, entonces me empezó a regañar y decir, ¿cómo? ¿Por qué me haces eso? No sé qué. Margot, pues yo no había llegado. Ya, es que, ¿qué crees? Resulta que he estado leyendo El Exorcista, ¿no? Y me regañó y me dijo que le avise esas cosas porque finalmente cuando ves cosas paranormales o lees cosas de terror, abres portales. Y que ese tipo de portales en particular del exorcista, de demonios, posesiones, no son más complicados de trabajar. Entonces a la próxima avísame, por favor. Yo no supe, o sea, la verdad es que yo dejé el libro abajo de mi banca. No se iba, nadie se lo llevaba, yo no entendía por qué la señora limpieza lo tiraba, hasta que un punto ya lo dejé de ver, no lo acabé de leer, no creo haber llegado ni a la mitad del libro, pero estuvo muy fuerte y dije, ¿traerá algo el libro? ¿O era ese en particular, por eso lo habían metido en la iglesia? No lo sé, pero sí estuvo. Oye, sí, pero
¿Esos libros eran donados o...? Sí. A lo mejor sí. Claro. Sí. Así empiezan las películas. Ya no lo tienes. No, se desapareció. Vamos a decir que lo trajeras y lo rifabas. Exacto. No, no, se desapareció. Uh-huh. Sí, y literal no supe cómo fue, porque un día ya llegué a mi banquita y ya no estaba. Yo, gracias, o sea, no. Sí. Bueno, y pues aprovechando que estás hablando de libros, el capítulo de hoy va a ser libros malditos, ¿no? Entonces, ¿qué son los libros malditos, chicos? ¿Quieres decirnos qué son los libros malditos? Bueno, en mi conocimiento, los libros malditos, hablando de lo paranormal, son libros que causan algún suceso, ya sea posesión, ya sea baja temperatura, ya sea a la persona que lo lee o a la persona que es dueña de, o en el lugar donde se encuentran, porque igual a veces no sabes que está guardado en ese lugar, pero se escuchan voces, se mueven cosas, la gente empieza a escuchar que del mismo libro o del mismo lugar les hablan. Entonces, cuando tienen ese tipo de cargas paranormales, se consideran libros malditos. Usualmente están relacionados con la demonología, pero no siempre es el caso. Ok, pero eso sería desde el punto paranormal, ¿no? Porque en sí no existe una definición única y se le etiqueta libro maldito a los libros que tienen... hablan sobre diversos tabús o tienen temas peligrosos o asociados con eventos desafortunados, ¿no? Y pues tenemos varias razones, razones o características que se le pueden atribuir a estos libros, que puede ser su contenido controversial, que puede ser violencia o puede ser sexual, más que nada en ciertos ámbitos, ¿no? Que es para la religión y también depende de la época en la que salió ese libro, que antes no podías hablar de sexo no podías escribirlo y cualquiera podía leerlo. Uh-huh. También de blasfemias, la iglesia también los demonizaba mucho, los decían, no, eso es maldito, eso es del diablo. Otra característica es pues la censura, que es lo mismo, que son temas que no le gustan a la iglesia o al gobierno y por eso los censuran y los consideran libros malditos. También tienen leyendas y supersticiones, que aquí vendría más el tema paranormal. Uh-huh. Y también son libros que tienen lenguaje o símbolos que no son comprensibles, que no podemos entender y que dicen que cuando quieren pasarlos a este idioma, ¿cómo se dice? Traducirlos, no contraen maldiciones o te va mal o te vuelves loco. Eso puede ser un llamado a un demonio. Ajá, sí, porque no sabes. Uh-huh. Y de sus autores también se considera que son malditos cuando sus autores mueren de manera trágica o de manera extraña o hicieron algo malo en su vida. Uh-huh. ¿Quieres comenzar? ¿Tienes algún libro que quieras explicar? Pues tengo algunos. Bueno, el primero creo que es uno de los más famosos, el Necronomicon, uh-huh. Que en teoría es imaginario porque finalmente habla de él en sus escritos, más no es algo tangible, pero generó demasiado fanatismo, demasiada curiosidad, y hay gente que asegura que sí ha encontrado el Necronomicon y que contiene rituales justo para traer a entidades cósmicas o celestiales a este plano, como Cthulhu, como otro tipo de entidades. Y las personas que se supone que han encontrado este libro, hay una en particular que no tiene mucho, estaba leyendo que es de 1977, que unos estudiantes encontraron el libro, empezaron a hacer una sesión espiritista, y uno de ellos reportó que veía una entidad que respiraba como en el velo del aire, ¿no? Uh-huh. Empezó a ver que se manifestaba la cara muy, muy grande, y otro de ellos se suicidó bien después. Entonces, justo lo que tú estabas comentando de que empiezan traduciendo
símbolos que no comprenden o escrituras o idiomas que no comprenden, crea también esta situación de locura porque nuestra lógica no es capaz de procesarla. Entonces es importante también que entendamos eso. Hay cosas que no estamos destinados a entender y por eso luego... Pues, o sea, es un libro que salió en un escrito. Sí, el Necronomicon lo menciona Lovecraft en sus escritos justo para invocar a Cthulhu, que en algún momento va a llegar y pues, nos va a llevar a todos. Pero la cosa es que está tan bien descrito y tan bien estructurado, digamos, y genera tanta pasión, que hay gente que dice que sí existe el Necronomicon, que no fue invención de Lovecraft, o que si fue, no fue invención per se, sino que él sí lo encontró, y que lo que pasa es que se deshizo de él por el poder o lo que tú quieras, ¿no? Y hay gente que jura que sí está, que sí hay sectas o personas o espiritistas, lo que tú quieras, que sí lo tienen y que están preparándose para invocar a Cthulhu en el momento que sea apropiado o que él quiera volver, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que sí exista o que no? Es que yo sí creo que exista, yo soy muy creyente de que cuando tanta gente cree en algo, algo materializa. Es como un, sí, ¿cómo se llaman estos que se crean con realmente como un... Bueno, ahorita les digo porque no me acuerdo el nombre, pero hay ciertas entidades que si tú juntas a varias gente, se crean. Sí. Creo que Slenderman es uno de ellos, ¿no? Sí, justo. Suena al enfoque de la historia de Freddy Krueger. Ajá. Ándale, o sea, sí, lo que pasa es que finalmente sabemos que la mente es muy poderosa, ¿no? Y sabemos que las energías de otros planos existen, eso sí. es ley, bueno, no es ley, pero pues es sumamente conocido. Entonces, tantas personas creyendo en algo, no te digo que manifiesten per se el Necronomicon escrito como lo describió Lovecraft, pero sí creo que hay algún texto que mencione todo lo que él platicó, todo lo que él contó en sus libros. Sí, a mí me suena más como a una, ¿cómo se llama? Cuando histeria colectiva. Siento que es más como eso, de que sí, yo sí creo, yo ya les he dicho a todos, sí quiero creer, pero hay algo que me dice, no, espérate, a ver, piénsalo bien. Entonces, me suena más como a histeria colectiva y por el simple hecho de que dices que está bien escrito y todos quieren creer que sí está. Entonces yo creo que más bien fue como algo súper bien hecho y los demás dijeron, sí, vamos. También tengo el Codex Gigas o la Biblia del Diablo. Esta, de hecho, fue creada por un monje, escrita por un monje anónimo, no se sabe, en el siglo XIII. Y bueno, aquí combina la Biblia con textos mágicos y con exorcismos, rituales de invocación, y se dice que tiene una imagen o una ilustración muy grande del diablo, como muy fiel representación de. E igual, en la guerra de los 30 años, los soldados que lo transportaban murieron en situaciones extrañas y hace no mucho también, 1970 y tantos igual, o 84 creo que fue, una restauradora que se encontraba trabajándolo a cámara cerrada y sola decía que se escuchaban risas culturales cuando ella estaba trabajando el libro, que estaba sola, que no había nada. Entonces, eso ya lo dejo a criterio de cada quien, pero sí creo que esas cosas pasan, porque finalmente vas acumulando energía durante tantos años, pues algo se va a escuchar, algo va a pasar. Sí, más cuando tenemos esa creencia de que queremos creer en algo más allá de nuestro entorno, sí la energía se va como que penetrando y sí, vamos creando esa parte de lo paranormal. Sí. Sí. Hay justo esto que estábamos platicando, que les comentaba que no siempre tiene que ver con demonología, finalmente. Hay un libro que se llama El libro de Zoiga, y este es un tratado esotérico con invocaciones y símbolos cabalísticos que está instruido que solamente seres angelicales pueden trabajar. Entonces, lo que ha pasado es que
no tiene mucho que se descubrió, se redescubrió en 1994, pero lo que ha pasado es que las personas que han intentado trabajarlo empiezan a tener síntomas de paranoia y dicen que escuchan una voz dentro del libro que les está dando instrucciones. Entonces es lo que estamos platicando, a veces que nuestra lógica, en nuestro nivel de conciencia, pues no alcanzamos a comprenderlo y no es para nosotros. Entonces ahí está. Y no tiene nada que ver con demonios, esto de hecho es más cabalístico y angelical que otra cosa, y sin embargo también está produciendo. Sí, en uno de los capítulos anteriores les comentaba de lo de la manzana en la hoja con la hormiga. Yo creo que es de esa parte, ¿no? Que no alcanzamos a ver todavía. Bueno, a ellos les comentaba que si pones una hormiga en una hoja, su mundo es como que plano. Y entonces tú llegas y pones una manzana, pero no a la altura de la hoja, la hormiga solo ve la sombra de la manzana, pero la hormiga no sabe qué es, que no puede ver la manzana. Entonces pienso que más o menos por ahí va, ¿no? Porque no alcanzamos a ver a los ángeles, sino vemos solo su sombra, ¿no? Y bueno, el último, penúltimo, es el Gran Grimorio o Le Dragon Rouge. Este está considerado como uno de los grimorios más peligrosos de todos los tiempos. Tiene rituales específicos para pactar con Lucifer, en teoría, y manipular demonios. Y aquí en 1960 un sacerdote se supone que decomisa una copia que estaba trabajada por ocultistas, la lleva a un ritual de purificación o exorcismo, y cuando está haciendo este ritual las páginas empiezan a humear y que atrás, digamos, del humo, en el umbral donde estaba esta situación pasando, se vio una figura negra parada enfrente de ellos. Y que no hizo más nada, pero todos los que estaban alrededor del sacerdote se fueron. O sea, el único que se quedó fue él. Terminó, digamos, el ritual y dejó de hablar por meses, el sacerdote. Y nunca volvió a decir qué fue lo que pasó después de que todos los acólitos. Sí, pues, qué miedo. Yo leí una vez un libro, bueno, era el de Cañitas, pero yo creo que fue lo de la sugestión, porque sí lo leía, creo que me lo dejaron de tarea en la secundaria. Y lo leía, pero era como, creo que hablaba de una sombra que pasaba y yo sentía esa sombra que pasaba y a mí me daba mucha curiosidad, no dejé de, o sea, sí me lo eché como en un día y medio, que es un libro delgadito. Entonces, sí, yo creo que fue la sugestión, pero sí sentía lo que narraban, lo sentía. Sí, es que, bueno, yo sí siento que, tal vez no todo lo que haya relatado haya pasado, pero sí siento que hay estas cosillas que sí. Sí. ¿Ustedes, chicos, les ha dado miedo a algún libro? No, pero ¿qué pasa entonces, por ejemplo, este libro que mencionabas como anteriormente, que es una copia? O sea, sí se hacen como copias y copias de como estos libros malditos. O sea, ¿tendrá como esa misma reacción que el libro original? ¿O? Es como jugar el nombre, supongo. Cuando tú pones el mismo nombre en un libro, aunque sea una copia, generas las mismas maldiciones, los mismos miedos, los mismos temores de toda la gente que lo ha leído, que lo ha visto, que lo ha buscado. Justo eso. Fíjate que estuve investigando porque aquí me llamó mucho la atención cómo luego la gente nos vamos sin investigar más nada y no nos ponemos a pensar realmente qué es lo que estamos haciendo o leyendo. No sé si en TikTok vieron el boom que hubo de San Cipriano, de los rituales de la oración de San Cipriano para el amor y todo eso. Como que a mí algo no me cuadraba y decía, es que la oración, si la leen, porque la ponen en los comentarios, porque además creo que la tienes que compartir 9 veces, no sé cuánto. Y tenía cosas que yo decía, esto no está tan santo como... Entonces me puse a investigar y resulta, justo, San Cipriano era un mago pagano dedicado al ocultismo, a invocar demonios, a hacer este tipo de rituales de amor o poder. Y se dedicó a escribir muchos grimorios. El más poderoso que escribió para sellar, donde están todos los rituales de amor y dinero y para invocar a demonios nivel Lucifer y Belial y Astaroth, para sellar su poder lo empastó en piel humana. Entonces después
el señor decide que ya no quiere ser un mago pagano y se volvió católico. Y quemó todos sus grimorios, exceptuando ese, el único, que se perdió, digamos, en teoría. Pero ahí se quedó. Obviamente las copias a las que tenemos acceso o tendríamos acceso ahorita no son las copias de la que tiene la piel humana, pero sí ha habido casos en diferentes países de personas que tienen acceso a una copia de este grimorio, y no tiene mucho. En 2009 fue en la biblioteca de la UNAM, un bibliotecario comentó que un usuario se había llevado lo que era la copia supuestamente del libro de San Cipriano y que días después lo encontraron en el campus con signos de paranoia y diciendo que los guardianes del libro lo estaban persiguiendo. Entonces, dicen que si tú lees el libro por pura curiosidad, que puede que no te pase nada, pero yo lo que creo es que cuando tú escribes un libro, cuando tú creas algo, lo que sea, le imprimes tu amor a lo que estás haciendo, o tu poder, o tu obsesión, o tu devoción, o lo que sea. Estás creando algo. Si la persona que lo está leyendo, que lo está viendo, no lo toma con respeto, pues si es un libro de cualquier cosa, no hay problema, pero si ya estoy poniendo cosas como energía negativa, como demonios, como invocaciones, y no me lo estoy tomando en serio, eventualmente algo va a pasar. No estoy diciendo que te va a aparecer aquí sentado, no, pero sí empiezas a notar ciertas situaciones paranormales, voces, risas, se te mueven cosas, etcétera, y no tienen tanta explicación, y sin embargo pasa cada vez que alguien menciona que encontraron una copia de este libro de San Cipriano, que justo no es el que él escribió, pero trae escrito y trae impreso, digamos, o sea, los nombres de los demonios, los nombres de los rituales, todo lo que se tiene que hacer para... Sí, yo vi en TikTok, me salió una publicación de hechizos para, no sé, pero en otro, no sé, idioma, dialecto, no sé cómo que era. Bueno, algo que no entendíamos y todos lo repetían, decían, ¿cuántas veces y cómo lo hago? Y así, pero no entendemos qué es, qué tal si le estamos vendiendo nuestra alma al diablo, exacto, o así. Yo me puse a leer los comentarios y a pocos eran los que decían, pero ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y muchos sí, y cuántas pidiendo instrucciones para poder hacerlo. Sí. Entonces eso sí está como preocupante, ¿no? Porque no investiguen, no saben, solo se dejan llevar. Por lo que les dicen. Sí, y hay que saber qué estamos haciendo. Y creo yo que además no hay, de los hechizos más poderosos que puede haber, si es que crees en eso, aunque no, son los hechizos de amor, porque lo haces con tanta desesperación y con tanta devoción que lo que sea que estás diciendo, le estás imprimiendo todo lo que traes. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué palabras estás repitiendo, como dices. Y bueno, y justo uno de los libros que traigo es de los... Lo veo más pues como cómo manejar a la población o a las masas, y uno de estos libros se llama Los protocolos de los sabios de Sion, y yo no lo he terminado de leer porque pasa una u otra cosa, pero sí he leído algunas cosas. Entonces este libro habla más que nada, es como un manual de cómo mover masas, y una de esas reglas es como meterle miedo a la población. Es una de las formas para manipularla, más efectivas, de hecho es de las más efectivas para la población. Dicen que este libro no es real, pero creo que sí tiene razón en algunas cosas. Para mí tiene cierto sentido en cómo mover las masas. Eso de que te da reglas. Pero bueno, ustedes me entendieron. Como el chupacabras, sí, ¿no? Meterle miedo a la gente. Sí, meterle miedo a la gente. Y otra de las reglas es ridiculizar lo que, por ejemplo, todo esto, ridiculizar para normalizar y ya no, que no sea creíble. Entonces, por ejemplo, los ovnis. Primero te dicen, ay, sí, los ovnis lo ridiculizan en películas, en videos o así. Y entonces la gente que dice, no, pues, ay, son marcianitos de cabeza grande que les explota con música, o se mueren con champú, creo, ¿no? En otra película. Entonces, ya cuando alguien ve o graba o así, que salen videos en TikTok de que un alienígena en Nueva York, o una vez, no lo creen porque ya está
ridiculariza, bueno, eso. Ridiculizado, Ajá. sí. Sí, claro, totalmente le quitas credibilidad Sí. y ya la gente no lo cree. ni le interesa, ni le cree, ni le da la importancia necesaria, ¿no? Sí. Sí. Bueno, hay otro que se llama el manuscrito Voynich y es un libro que fue ilustrado en el siglo XV y este libro no lo han podido descifrar porque está en un lenguaje que no... De hecho dicen que no es de aquí de la tierra y me parece que fue creado por un monje al que le pidió ayuda al diablo porque lo emparedaron o lo iban a emparedar, no recuerdo bien, y le dijeron que tenía que escribir un libro en una noche. Entonces es un libro así grandote, tiene como por acá así de grueso. Entonces imagínate, en esa época todos lo hacían a mano. Sí. Aproximadamente dicen que si lo hubieran escrito así normal se hubieran llevado 10, 15 años en escribirlo, pero ese monje lo escribió en una sola noche. Entonces dicen que porque le pidió ayuda al diablo. Y trae varias plantas, trae plantas que no son conocidas aquí en el planeta Tierra, que son especies de animales también que no tienen como sentido para nosotros. Entonces dicen que fue escrito por el diablo o que no habla de cosas de aquí de la Tierra. Entonces, bueno, yo siempre he creído que tal vez la religión está basada que no somos como hechos por Dios, sino que fuimos hechos como por extraterrestres. Entonces siento que va más para ese lado, de que o fue algo hecho, obtuvo información de algo que había antes de los humanos que no alcanzamos a conocer. Ok. Bien, sí. Sí, y... Pero mejor que no lo traduzca. Sí, de hecho no han podido, no pueden, Por favor. no tienen forma de traducirlo porque no tiene sentido los, ¿cómo se llaman? Gráficos o gramas. Los jeroglíficos. Ajá. Okay. Entonces no pueden traducirlo. Okay. Pero sabrá Dios, saber, ¿ustedes qué creen? ¿Fue hecho por el diablo? ¿Fue hecho por extraterrestres? ¿O solo lo hizo a lo loco? Solo porque quería que no lo emparedaran. A ver. Nos está faltando uno que tienes ahí. Ah, sí. Las clavículas de Salomón. Eso me había olvidado, pero no se ve. También se le conoce como la llave menor de Salomón. Ajá. Y también se considera maldito porque tiene muchos hechizos, rituales de magia negra e invocaciones demoníacas. Y se supone que este libro se puede utilizar para invocar los sigilos de 72 demonios, que son los 72 demonios que estuvieron al principio de la creación. Entonces, por eso se le considera maldito y que no cualquiera además lo puede manejar, ni leer ni estudiar. Nada más espera que se la sepan. Pero no se los vamos a pasar. De hecho, lo vamos a leer, lo vamos a invocar. Vamos a invocar a los 72. A ver quién quiere venir. No se metan en eso. No, si no saben cómo lidiar con eso. Mejor no lo hagan. Mejor tápense y recen. El próximo capítulo. Invocamos. Invocando a los 72. Sí, bueno, también hay más libros como el libro de los muertos de Egipto. Uh-huh. Dice que no es tan maldito, pero se le atribuyen leyendas que lo relacionan con peligros. Si no se maneja con el debido respeto, bueno, creo que eso de respeto igual es como para todo esto que trata de invocar, no sé, almas. Yo sé que a veces perdemos a alguien y queremos verlo o no nos importa qué hacer, pero sí hay que tratarlo con respeto. Y de hecho, este libro dice que la idea es invocar espíritus o perturbar el más allá del origen de los supuestos. De la supuesta maldición. Es como un Edo Tensei, pero... bueno, es un Edo Tensei. Sí, algo así. Es el libro del que habla básicamente la película. Ajá, sí, ese es el libro. Pero en La momia hay dos, ¿no? El libro de la vida. De los vivos y de los muertos. Entonces, no anden haciendo invocaciones, investiguen.
pregúntenle Antes a de su decir, sepan vidente lo que más están cercano. diciendo. También Sí. a su vidente de confianza. Sí. Sí. ¿Tienes otro libro o ya? Me estaba acordando de uno que es el libro de Thoth, que también es egipcio, de hecho, y que realmente no es tan, o sea, de demonios, tú mucho menos. Sí puedes manipular a los muertos, pero también puedes manipular el clima y todo eso. Pero siento que lo egipcio viene muy cargado porque, aunque no es per se un libro demoníaco, el arqueólogo que encontró un pergamino, parte del libro, tuvo muchos accidentes. Una vez que lo encontró en Luxor, y tuvo muchos accidentes y murió en un incendio. Y después de que muriera este arqueólogo, el pergamino desapareció. Yo también lo preguntaba, si las copias o lo que sea es lo mismo que un original, porque por ejemplo ese libro que tenemos ahí, que posiblemente a lo mejor no está como bien la interpretación que el autor original quiso darle, o el diablo, quien haya sido, entonces sí es lo mismo, ¿no? O sea, quiso como escribirlo, pero a lo mejor ya en la traducción pues ya no están traduciendo ni interpretando bien literal, él quería, ¿no? Entonces, ¿funciona o no funciona? Pero esa es mi duda, yo creo que es justo lo que decía. Lo que pasa es que los nombres están, y la idea, digamos, la energía está plasmada de todas formas. Si hay símbolos y jeroglíficos que ni siquiera se traducen, los ponen tal cual. Entonces siento que tal vez no esté traducido al dedillo o fielmente todo lo que la persona en cuestión que quería invocar, a quien sea, quería, pero la idea ahí está, y tal vez por eso es que hay consecuencias tan fuertes para las personas, porque ni siquiera lo estás haciendo bien, porque no hay una traducción fiel del ritual, no hay una traducción fiel de la oración o del rito esotérico para invocar o para pedir. Yo siento también que debe haber palabras clave que son las que generan esa maldad. Exacto. Que los mismos demonios quieren que quien lo traduzca lo sepa. Sí, pero siento que por eso hay unos que están más pesados que otros. Siento que ahí justo igual la palabra o el nombre de la entidad sí se tradujo o sí se llevó bien, y ahí está más fuerte la consecuencia que otros que tal vez sí, como dices tú, se perdió en todo el proceso de la traducción, el ritual per se, y pues ya no pudiste invocar gracias, ¿no? a la persona que querías invocar. También había juegos que involucraban libros, ¿no? Como el juego del libro rojo, en donde tienes que usar un libro rojo. Es como tipo jugar la Ouija, pero con un libro. No sabes a qué entidad vas a llamar también. De hecho, todos recomiendan que no hagamos ningún juego de estos de oráculo, porque justo eso, no sabes a quién le estás preguntando. No sabes a quién le hablas. Y bueno, este juego es, ¿les digo? No lo jueguen, pero les voy a decir cómo es. Es el libro rojo, haces tu pregunta, abres una página, pones tu dedo y ya. Ahí está tu respuesta. Yo no he jugado, pero me han comentado que sí, sí te responde. Okay. Sí es una respuesta congruente con lo que preguntas. Y hay que tras de eso debe haber eso. Ajá, justo. Una invocación. Exacto, pero porque sí, es como esta parte de no juegues a cosas de oráculo o de preguntas y respuestas como el Charlie, con todas esas cosas, porque no sabes quién te está contestando. Esa es la cosa. Tú puedes jurar que o sea, cuando lo de Charlie decían que te contestaba un niño. Pero dice, tú no sabes quién te está contestando. Justo a ti, con este libro que comentas, igual y sí, hay alguien, pero ¿quién te está contestando tan certeramente? O sea, porque pues si yo abro ahorita la hoja y le pongo el dedo, o sea, pues, contenido, ¿no? Pero si yo hago una pregunta con el libro rojo y seguramente unas palabras que se tengan que decir antes o lo que sea, ¿a quién le hablé? ¿O quién se tomó el tiempo, ¿no? De venir a decirme, esta, ¿no? Sí, regresa contigo. Sí. Ay, justo esas de las cosas que me pregunto, porque siempre ocupan las cosas de este tipo para preguntar si me quiere o no me quiere, ¿no? Ajá, hace como, ay, como no te quiere, ya, supéralo. Sí. Bueno, está bien. Chicos, ¿tienen otra cosa que decir?
Yo, que con la película de Keanu Reeves, donde es como, no sé, que expulsa demonios. Constantine. Constantine. Ajá, que aquí él menciona que hay una Biblia como contraria, Negra. ¿no? Ajá, Ajá, la una Biblia negra. del diablo. Ajá, Ujú. eso no sé si existe o Pues aquí es uno de los libros malditos, la Biblia del diablo. que es- Pero esa es la que dices, ¿no? Porque hay otra de la no sé si es religión, supongo que sí, de es los que satanistas, sí, ¿no? Es una iglesia ya. Ajá. ¿Ese es ese o es el que tú dices? No, es ese, se supone que es la continuación. O sea, porque ¿Pero el la de los Bib- satanistas? ¿O Ajá, ajá. ok. Sí, porque no está, la que nosotros tenemos no está completa. Ujú. Pues justo es lo que dijo. Pero o sea, toda la parte que continúa, que se supone que es la que sale en Constantine, ya es la completa. Ajá. Y esa es la que pues viene más cargada. Tampoco la busqué. La que se oculta, ¿no? No. Ok, chicos, ¿alguien más? ¿No? ¿No? Bueno, pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos una meta. Queda poquito tiempo para cumplir nuestra meta. Por favor, háganos un favor, compartan, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales. Y pues te queremos dar las gracias por venir a este capítulo a llenarnos de sabiduría. Un placer. ¿Quién mejor que una escritora para platicar de libros malditos? No, un placer, muchas gracias por invitarme. Qué maravilla de programa, muchas gracias. Sí. Síganos. Y bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Y recuerden que es más divertido divagar en la oscuridad. Cuéntanos tu historia. Este es el cuarto de los tilichis. Es donde duermen mis perros. Como verán, ahí están acostados. Entré a regañarlos y aquí, justamente aquí en la entrada, me paré a regañarlos. Y fue cuando me rasguñaron. No había nada, no tengo plantas con espinas. Tengo plantas, pero como verán, están chiquitas y están retiradas de mí. Entonces, no me explico qué fue o quién fue quien me rasguñó, ya que en el cuarto únicamente están todos los tiliches y mis dos perros. Y yo estaba justamente aquí en la entrada. ¿Alguien me puede dar una explicación?